Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta 10ª sesión de los webinarios en tiempos de pandemia. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Actualmente, por lo menos el continente americano, somos quienes estamos en el centro de la pandemia del COVID-19. Esto ya pasó en China, en Europa después se concentró mucho. Hoy día tenemos nosotros el epicentro de la pandemia. Pero esta pandemia tiene un primer efecto que es el de la salud de las personas, lo estamos viendo directamente, la cantidad de contagiados, los muertos, etcétera. Pero los efectos de la pandemia van a ir mucho más allá y después va a venir una segunda pandemia o un efecto colateral, que en definitiva es el efecto económico. Y como todas las segundas partes, por lo menos en las películas, es horrible. Y por eso queremos hablar hoy día de cómo el COVID-19 va a afectar la economía de los países, pero en definitiva la economía de las personas, porque a veces cuando hablamos de economía es como que estamos hablando de un ente etéreo muy raro, una cosa muy loca, pero en definitiva, cuando hablamos de economía nos referimos a nuestros bolsillos, a los de ustedes, a los de nuestros panelistas, a los de todo el mundo, porque son los que se ven afectados cuando la economía tiene problemas. Y en un mundo globalizado donde la interdependencia económica es fundamental y es súper fuerte, como lo que estamos viendo hoy día, los efectos que se produzcan por la pandemia en general van a ser nefastos, pero además van a generar reacciones en cadena en distintas partes del mundo. Y para eso, entonces, hoy día contamos con dos tremendos panelistas que nos van a acompañar dándonos su visión y su perspectiva sobre lo que está pasando y sobre lo que va a pasar. Y para comenzar, los quiero dejar entonces con el señor Noel López. Noel Pérez, perdón, Noel. Noel es jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales en la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y cuenta con una vasta trayectoria profesional en organismos internacionales y en el sector público mexicano. De hecho, saludos a los amigos de México y amigas de México, que siempre tenemos muchas conexiones desde allá. Noel previamente asumió funciones en el Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano, luego en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Desarrollo Social de México, así como en el Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Noel también es máster en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y economista por la Universidad de Pensilvania. Con ese currículum, ¿qué más les puedo contar? Noel, el micrófono es todo tuyo y la pantalla también. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Osvaldo. Buenos días a todos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos, fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que nada quisiera agradecer la invitación. Es un honor poderlos acompañar, poder compartir con ustedes el trabajo que desde CEPAL estamos haciendo respecto a esta pandemia y los efectos económicos, sociales que está teniendo en la región. Ya hace algunas semanas la Secretaría Ejecutiva había participado en nuestros webinarios. Y bueno, yo ahora voy a complementar más desde el punto de vista de política fiscal, de las acciones fiscales que están tomando los países de la región, para poder dar una perspectiva amplia a estas medidas y que creo que son muy importantes porque, bueno, parte de esta movilización de recursos que está haciendo es donde las contralorías tienen un rol fundamental para fomentar la transparencia, fomentar la rendición de cuentas y los controles que tienen que tener toda esta movilización de recursos que se está haciendo. Así que quisiera empezar primero dando una perspectiva del tamaño de la crisis. En abril, en CEPAL publicamos las proyecciones para el año 2020 y en ese momento la estimación que hicimos es que la caída en la actividad económica para la región será de 5,3% del PIB para 2020 y bueno, esta es la caída a nivel regional más fuerte que se ha tenido prácticamente en un siglo. Tendríamos que remontarnos a 1930 y 1914 para poder comparar con contracciones económicas de similar magnitud. Así que obviamente, pues esto va a tener fuertes implicaciones en términos laborales, en términos de pobreza y de desigualdad. Estos números ya los había presentado la Secretaría Ejecutiva, pero creo que es importante ponerlos de trasfondo para entender la magnitud de lo que estamos hablando. En términos de desempleo, con esa caída de 5,3% en la actividad económica, estimamos que va a haber un incremento en la tasa de desempleo de 3,4 puntos porcentuales. Esto significa que 11,6 millones de personas adicionales estarían desempleadas por efectos de este choque económico.
En términos de pobreza, implicaría un incremento de 4.4 puntos porcentuales, que es equivalente a casi 29 millones de personas, muchísima gente que estaría siendo afectada por este golpe económico. Y en términos de pobreza extrema, también es un incremento de 2.5 puntos porcentuales, que representa casi 16 millones de personas. Así que los efectos sociales, laborales, sabemos que son muy fuertes, ya los está viviendo la región en estos meses desde que iniciaron las medidas de mitigación o de control de la pandemia, que implicó pues prácticamente que la gente tenga que quedar en casa y que la actividad económica pare. Ahora, hago un énfasis en que estas cifras fueron hechas, esta estimación en abril la hicimos. Hoy algunos de ustedes seguramente ya vieron que el Fondo Monetario Internacional actualizó su proyección para América Latina. Y bueno, pasa de una caída de cerca de 4% del PIB a casi 9% del PIB para toda la región. Entonces, conforme avanza el tiempo y tenemos más información, lo que vemos es que estos datos se van a deteriorar. CEPAL va a presentar en julio su actualización y bueno, creemos que va a haber un sesgo a la baja. Ahora, ante la magnitud de esta crisis, lo que estamos viendo es que los países de manera muy rápida empezaron a anunciar y implementar medidas de política pública enfocadas en mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia. Y estas medidas en general hemos tenido parte de las labores de CEPAL, es tener mucho contacto con los países, con los distintos ministerios. Tuvimos un par de reuniones con los ministras y ministros de Hacienda o de Finanzas, tanto de América Latina como del Caribe. Y en general lo que nos comentaron es todas las medidas que están implementando van buscando tres grandes objetivos. El primero es controlar la pandemia, proteger la salud de la población. Esto es indispensable porque si no logramos controlar los contagios, pues no podemos avanzar, ¿no? Entonces, aquí principalmente ha sido tratando de proveer los recursos que necesite el sector salud para hacer frente a la crisis sanitaria. Después, el segundo gran objetivo ha sido apoyar a los hogares a través de transferencias para compensar las pérdidas en los ingresos. Y el tercero ha sido tratar de proteger la capacidad productiva a través de medidas de liquidez para las empresas que ayuden a mantener el empleo. Y muchas de ellas han estado diseñadas o se han tratado de enfocar en las pymes y en las MIPYMES, ¿no? Ahora, en este sentido, dentro de los trabajos que hemos hecho en CEPAL, hay dos recomendaciones que son muy importantes. La primera es, dado este momento en que la gente no está pudiendo salir a trabajar y que los ingresos de las familias se están viendo tan mermados, es muy importante impulsar al menos por 6 meses, un ingreso básico de emergencia. La propuesta que hicimos desde CEPAL es que sea equivalente a una línea de pobreza y que sea para todas las personas que viven en condición de pobreza. Y de forma complementaria, más recientemente en un trabajo que se hizo en conjunto con la FAO, también es impulsar bonos contra el hambre. La propuesta que hacemos es que sea equivalente a 70% de la línea de pobreza extrema y que sea para todas las personas viviendo en condición de pobreza extrema. Con esto creemos que la región podría generar pues un piso al menos de ingreso para las familias para poder pasar por este momento tan complicado. Ahora, algunos ejemplos, no sé si se corta un poco, pero algunos ejemplos de estas medidas, de estos grandes objetivos. Me estoy enfocando nada más en las fiscales, no estoy entrando a las medidas monetarias, pero desde el lado fiscal, en estos tres grandes objetivos, el sistema sanitario, el apoyo a los hogares y apoyar la capacidad o proteger la capacidad productiva, los gobiernos que están echando mano de todas sus herramientas. Desde el lado de los ingresos, el impulso ha sido principalmente en medidas de alivio tributario, para el sector salud específicamente, reducciones temporales al IVA en los insumos médicos o eliminación de aranceles de importación. Para los hogares también reducciones temporales del IVA en productos de primera necesidad, facilidades en el pago del impuesto sobre la renta o devoluciones aceleradas. Y para proteger la capacidad productiva, igual, facilidades, reducción en el pago de algunos impuestos directos, reducciones, exoneraciones temporales de IVA para sectores estratégicos. Entonces, estas son medidas que a veces pasan por abajo del radar, pero que están ahí y que creo que es importante contemplarlas, porque sí representan una pérdida de recaudación para el Estado.
La siguiente línea, digamos, de defensa ha sido las medidas de gasto público para el sector salud. Creo que aquí pues, es fundamental. Ha habido apoyos para contratación, bueno, ampliación de presupuestos para contratación de personal, bonos extraordinarios, compras de insumos médicos, inversión en infraestructura, transferencias también a gobiernos subnacionales, sobre todo cuando tienen una fuerte responsabilidad del gasto en salud. Después, para los hogares ha habido transferencias o bonos extraordinarios, ampliación de los programas de transferencias condicionadas que ya existían, la red de protección social que ya existía se está tratando de apalancar para poder proveer por ahí apoyos adicionales y tratar de llegar a más personas. También incremento en los montos o en las coberturas de los seguros de desempleo, subsidios al consumo y canastas alimentarias en algunos países, ¿no? Y en términos de, bueno, en el objetivo de proteger la capacidad productiva, aquí han sido principalmente subsidios a la nómina o a la compra de algunos insumos. Y por último, las medidas de liquidez, esas han estado enfocadas principalmente en los hogares, pero en realidad más en la capacidad productiva en las empresas, y principalmente han sido préstamos o créditos blandos, garantías estatales de crédito, que esto es algo a lo que voy a regresar más adelante para distintas empresas en distintos países, y en algunos países como Colombia o Chile se está considerando también participaciones estatales en el capital de empresas estratégicas de manera temporal. Ahora, todas estas medidas obviamente implican un esfuerzo fiscal sustancial. Las medidas de ingreso implican una pérdida en la recaudación, que aunque no es gasto directo, es una especie de gasto indirecto y que hay que tenerla siempre en cuenta. Después, las medidas de gasto suceden dos cosas. Muchas de ellas son reorganizaciones o reconfiguraciones presupuestarias, entonces no necesariamente implican gasto adicional. En muchos casos donde hay subejecución, esos recursos se transfieren al sector salud, a las transferencias a las familias, etcétera. Entonces, ahí no necesariamente todo es gasto adicional. Obviamente sí van a haber medidas de gasto adicional también, ¿no? Pero esa parte de gasto también hay que tomar en cuenta. Y las de liquidez, aquí lo que estamos contabilizando son específicamente los créditos principalmente. Las garantías estatales de créditos las estamos manteniendo por fuera porque tiene otra forma de contabilidad, ¿no? Pero no hay que perderlas del radar. En algunos casos están siendo bastante importantes. Entonces, sí vemos, bueno, pues los países han hecho esfuerzos de distintas maneras. De hecho, esta gráfica la hemos tenido que cambiar al menos 4 o 5 veces y la vamos a tener que seguir cambiando porque estos esfuerzos van avanzando muy rápido, ¿no? El caso de Chile, estamos contabilizando por separado estos 12,000 millones porque todavía no tenemos la información clara de cómo contabilizarlo de acuerdo a la contabilización anterior que estábamos llevando. Pero bueno, esto en el tiempo se va a ir viendo y creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, es importante un punto que sí quisiera hacer en que estos esfuerzos que están haciendo los países en cierta forma se están viendo condicionados por el espacio fiscal con el que cuentan. Y con el espacio fiscal es difícil de definirlo, pero al menos aquí estamos haciendo cómo se ve la relación entre el tamaño de los paquetes de medidas fiscales que les presenté en la lámina anterior contra la deuda pública que presentaban al cierre de 2019 y contra los resultados globales que presentaron, los déficits globales que presentaron al cierre de 2019. Y si ven, los datos, digo, son pocas observaciones y demás, pero parecen indicar que hay una relación negativa. O sea, y esto hace sentido. En un país con un bajo nivel de endeudamiento, el caso de Chile, el caso de Perú, y con déficits fiscales no tan fuertes, donde no se veía que estuviera peligrando la sostenibilidad fiscal, hay mucho más espacio, tienen más espaldas para poder presentar paquetes más agresivos de medidas que van a tener obviamente un impacto fiscal. Y en los países que tienen menos espacio, pues eso se ha visto más limitado. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta de que, bueno, es un poco una perspectiva más histórica que tenemos en los documentos que hemos publicado, pero, digamos, la situación que enfrenta hoy la región, tenemos menos espaldas que, por ejemplo, para la crisis de 2008-2009, ¿no? Y eso, aún con eso, los esfuerzos fiscales han sido bastante fuertes. Entonces, este es el punto que les decía. Es importante reconocer que los esfuerzos que se están haciendo se dan en un entorno macroeconómico muy desfavorable, que implica que el manejo de la política fiscal se vuelve más complejo. Hay menor espacio fiscal. El primer punto que les presento es el nivel de deuda como porcentaje del PIB ha crecido bastante en los últimos 10 años, pasó de 29
45,8% en 2011 a 45,2% en 2019, deuda bruta para gobiernos centrales. Entonces, aquí, digamos, hay menos espacio. En 2008, cuando los gobiernos enfrentaron la crisis de aquel entonces, andaban más o menos en 28-30% del PIB, ¿no? Ahorita estamos en 45%. Eso da menos espacio para poder hacer uso fuerte del endeudamiento público. No quiere decir que no haya espacio, pero es menor. Otro es que ante la caída en la actividad económica y la caída en los precios de las materias primas, la recaudación fiscal se va a ver afectada durante este año. A la vez que hay una necesidad de mayor gasto, de acelerar el gasto, sobre todo en áreas estratégicas para hacer frente a la crisis. Y por último, que las condiciones de financiamiento internacional se han endurecido. Ha habido los inversionistas han perdido el apetito por el riesgo, y eso ha hecho que el riesgo de los países de la región, el riesgo financiero de los países de la región haya aumentado, se elevó mucho a finales de marzo, ha estado bajando desde entonces, y bueno, pues está abierto oportunidades para que algunos países puedan acudir a mercados internacionales. Ahora, ¿qué han hecho los países en el corto plazo para poder financiar estas medidas? Por lo que les comentaba, lo principal son reasignaciones presupuestarias. Algunos países que tenían fondos de ahorro, fondos de estabilización, fondos soberanos, como se le llamen los distintos países, han hecho uso de ellos. Ha habido algunos países que siguen teniendo acceso a financiamiento en mercados internacionales en condiciones favorables, y esto hemos visto en los últimos 2 meses que ha habido colocaciones importantes que han hecho Chile, Guatemala, México, Panamá, Perú, a tasas, a tasas relativamente bajas, ¿no? Hay otros países que desgraciadamente no tienen esa facilidad para salir a los mercados, y eso está llevando a que un creciente número de países estén acudiendo a organismos internacionales para solicitar financiamiento de emergencia. Aquí les presento una gráfica con datos de hace un par de semanas más o menos, de cómo se está viendo esto. Se los presento en porcentajes del PIB porque a veces la cifra en dólares nos perdemos en la magnitud del tamaño de la economía o del tamaño de la deuda pública. Entonces, para que vean, más países cada vez están teniendo, estamos imponiendo aquí bueno, son más de 3 organismos internacionales, estamos incluyendo la CAF, el Banco Centroamericano también. Entonces, como ven, ha habido financiamiento de emergencia que está llegando en distintas proporciones para distintos países que lo están solicitando. Ahora, para cerrar un poco, creo que estos grandes esfuerzos que estamos viendo son muy importantes, pero a la vez parte de la necesidad o de las cosas que se van a requerir para superar esta crisis es que tengamos sectores públicos proactivos que ayuden a procurar y idealmente a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de esta gran movilización de recursos que se está haciendo. Y en ese sentido, las Contralorías, y esto es algo que me da muchísimo gusto poderlos acompañar, ustedes tienen un rol fundamental en estos esfuerzos públicos para que las medidas con las que se enfrentan las crisis se ejecuten de manera eficiente, eficaz, económica, y vi de alguna de las sesiones anteriores, efectiva también, ¿no? Aquí, que es una nueva E que tienen ustedes en sus 3 E, ¿no? Ahora, ¿esto por qué? Porque aunque estemos enfrentando una emergencia, una urgencia, no quiere decir que nos podemos olvidar de los mecanismos de control, monitoreo, transparencia y rendición de cuentas. Al contrario, son más importantes en este momento para generar la confianza en lo que se está haciendo, ¿no? Y aquí voy a poner sobre la mesa algunas ideas que creo que van a ser muy importantes, sobre todo, digo, más allá de la parte de la ejecución del gasto. Creo que hay una cosa que va a ser muy importante para entender cómo terminamos después de este momento complicado, que es entender cómo se generaron esos recursos para financiar estas medidas. Entonces, el tema de las reasignaciones presupuestarias siempre son complicadas, pero creo que en este momento se han utilizado de tal manera que va a ser más complicado entender exactamente qué fue lo que se hizo para poder dar claridad, ¿no? El uso de los fondos de estabilización también va a ser importante entender exactamente para qué se utilizaron. Después, seguramente ya han visto que en muchos países la canalización, se están generando fondos extrapresupuestarios para a través de esos fondos poder ejecutar o financiar estas medidas. Bueno, dependiendo de la contabilidad que lleve cada país, esos fondos extrapresupuestarios pueden tener más claridad en su ejecución y menos claridad, ¿no? Y ahí creo que es muy importante los portales de transparencia que varias de las contralorías están impulsando. También algunos ministerios de Hacienda o de Finanzas están impulsando estos portales de transparencia. Entonces creo que va a ser muy importante para poder cuadrar la foto de lo que está sucediendo y de lo que sucedió al final, ¿no?
Otra cosa son lo que les decía, las medidas de alivio tributario. Estas se van a convertir en gastos tributarios. O sea, al final de cuentas, esta va a ser una pérdida de recaudación. Y va a ser, no solo interesante, pero importante entender a quiénes se le dieron esas facilidades y qué tan efectivas fueron, ¿no? Bueno, otro tema, el endeudamiento, obviamente entender qué pasa con el endeudamiento y el uso de las garantías de crédito. Esto creo que va a ser fundamental, porque si estas garantías de crédito no se manejan de manera transparente, se van a convertir en pasivos contingentes y podrían convertirse en riesgos fiscales en caso de que muchas de ellas terminen en cartera vencida de la banca de desarrollo o de quien sea el organismo que esté proveyendo esto. Entonces, esto implicaría hacia futuro necesidades de erogaciones de gasto para poderlas cubrir, pero también acumularían al acervo de endeudamiento de los países, dependiendo de cómo sean. Ha habido historias en distintos países de rescates que se han hecho a distintos sectores y demás. Entonces hay que pensarlo de esa manera. Esto es importante, es un posible riesgo fiscal. En este momento son pasivos contingentes. Y bueno, en ese sentido, la labor de la Contraloría va a ser un pilar para, primero, informar a la opinión pública que lo están haciendo y, segundo, para poder fortalecer la confianza ciudadana en la capacidad de las instituciones para hacer frente a la crisis y para reconstruir sociedades más inclusivas. Y con esto voy a cerrar porque ya me estoy extendiendo. Una cosa que vemos es que hacia adelante el tamaño de la crisis y los efectos que va a dejar en las finanzas públicas es muy, muy grande. Pensemos que lo que les acabo de presentar es lo que hasta hoy están haciendo los países. Cada día salen países, bueno, más que salen países, hay iniciativas nuevas de cómo ampliar estos apoyos, etcétera, ¿no? Y tenemos que pensar en una siguiente etapa. Esto fue para hacer frente a la emergencia en el corto plazo. Tenemos que pensar en la reconstrucción. Chile está avanzando con un paquete de 24 meses, entonces ya está teniendo esa visión un poquito más hacia adelante. Y el resto de los países también van a empezar a tomar esas decisiones hacia adelante y se va a requerir apoyo fiscal. Entonces, va a ser un momento donde va a ser necesario volver a generar acuerdos fiscales y la confianza ciudadana va a ser indispensable para que estos acuerdos fiscales sean amplios y puedan ayudar a construir sociedades más inclusivas. Ahorita ha quedado muy claro las limitaciones que hemos tenido en el sistema de protección social, en la calidad de la provisión de bienes públicos y por eso reconstruir va a implicar transitar estados de bienestar social y generar los mecanismos para financiarlo. Y ahí va a venir una gran tarea fiscal desde el lado de los ingresos. Este es un tema que en CEPAL siempre enfatizamos. No nada más es el gasto. En el gasto siempre tenemos grandes avances y tenemos una ruta, creo, a veces más clara de qué hacer. No tan clara está por el lado de los ingresos. Y aquí es donde la parte del acuerdo fiscal se vuelve importantísimo y la confianza ciudadana también para poder darle viabilidad a estos sistemas. Y con ello concluyo y agradezco el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Noel. Muchas gracias por la presentación, por mostrarnos el panorama, las previsiones que tienen, las sugerencias de la CEPAL que creemos que son muy importantes y van a dar un muy bien pie para la discusión que viene. Y de hecho me gusta mucho que hayas mencionado el rol de las Contralorías, porque de hecho tanto Norberto como Mario, que nos escriben desde México, nos dicen ¿por qué las Contralorías no se meten un poco a empujar que los gobiernos generen paquetes de emergencia? Y a Mario un poco me gustaría recordarle que nosotros como funcionario de Contraloría hablo, las entidades fiscalizadoras tenemos un rol de control, de apoyo a la gestión y a la buena gobernanza, pero en ningún caso podemos meternos en la administración porque eso ya escapa de nuestra función. Pero bueno, para continuar, hablando sobre los impactos de la economía, del COVID-19 en la economía, los voy a dejar con el señor Carlos Sublet. Carlos es gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, acá en Chile. Él es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad California, Berkeley. Carlos tiene más de 25 años de experiencia de más de 25 años en cargos gerenciales. Además tiene experiencia internacional dirigiendo operaciones y desarrollos de negocios en Perú, Colombia, Argentina y Brasil. Y cuenta con una tremenda experiencia comercial tanto en Japón como en Corea y en la Unión Europea. Así que, Carlos, por favor, muchas gracias por acompañarnos y te dejo el micrófono y la pantalla para ti. Bienvenido. Muchas gracias, Osvaldo. Aquí voy a iniciar, compartir mi pantalla. Y la vamos a agrandar para que se vea mejor. Voy a tratar de ir bastante rápido en honor al tiempo para privilegiar luego la conversación.
Un poco de contexto, nosotros en la Cámara de Comercio de Santiago tenemos 2.400 empresas asociadas que están independientes, que son una Cámara de Comercio, representan a toda la economía. Tenemos desde empresas mineras a instituciones financieras, bancarias, compañías de seguro y por supuesto la mayor parte del comercio. Somos una asociación gremial de pymes de alguna manera también. El 72% de nuestros asociados son pymes y nos gusta siempre relevar eso porque a veces nos ven como una asociación gremial de empresas grandes y la verdad es que hay de todo en nuestra asociación gremial y las pymes tienen un rol muy preponderante. ¿Dónde estamos en Chile desde el punto de vista de la crisis? Evidentemente los números son dramáticos. El 88% de las personas creen que esto es muy grave. El 50% de las personas tienen algún miembro de su núcleo familiar que ha perdido el empleo. Y ahí es donde nos vamos a centrar un poquito en este análisis. El impacto hoy día, como también lo veíamos a nivel latinoamericano, es muy dramático y se va moviendo día a día porque esto es demasiado rápido y los números generalmente van muy rezagados. Nosotros siempre en esto, y aquí hago un punto, no es una crítica respecto de la estadística oficial que nos muestra un trimestre móvil para atrás, es la fórmula, es la metodología, pero lo que está pasando hoy día nos obliga a estar tratando de estimar qué es lo que realmente está pasando en las últimas semanas con el empleo, y ahí nosotros creemos que ya estamos alrededor del 20%, si es que no, ya lo tocamos. Las proyecciones, como decían ahí, están muy dramáticas. Nosotros, el Banco Central en su informe de política monetaria hace una semana, un poquito más de una semana atrás, proyecta que Chile podría tener una caída de 7.5 puntos del PIB, con una inversión que también se desploma, y pues de alguna manera a nosotros en donde tenemos un gran rol, que es en la promoción del comercio electrónico, se ha visto como que ha sido una gran salvación del comercio porque ha triplicado en muchos casos sus volúmenes, pero aún así no pasa de ser del 16% de lo que son los volúmenes normales del comercio. Entonces, si bien es cierto, está haciendo una línea de vida, es muy pequeño respecto de las necesidades de la economía en general. Desde el punto de vista de mirar cómo vamos a salir de esto y cómo podemos poner también por encima algunos valores respecto de cómo queremos salir de esto también. No es solo qué es lo que vamos a hacer, sino también cómo lo queremos hacer, y ahí hay algunas cosas respecto de cómo se está viendo la sostenibilidad de esto. Y me quiero detener acá porque en esta lámina y en la que sigue, de acuerdo a lo que veía el World Economic Forum a principio de año, en ninguna parte apareció una pandemia. De alguna manera hay cosas que uno podría llegar y relacionar en una segunda lectura, quizás desastres naturales, los problemas causados por el hombre, etcétera. Esto tiene algo de eso, pero la verdad es que esto nos sorprendió a todos. Esto nadie lo previó, y en ningún mapa de riesgo que uno pudiera ver hace 6 meses atrás teníamos una pandemia en el horizonte. Entonces nos deja a todos muy mal parados desde el punto de vista de nuestra capacidad de absorber este golpe. Hay también, por otro lado, nosotros, y en Chile es un tema que está muy encima de la mesa, es lo que nos pasó en octubre pasado desde el punto de vista de la agitación social y política que se produjo y que de alguna manera está, entre comillas, suspendido por la pandemia, pero que tenemos claro que tenemos grandes desafíos en ese ámbito. Y también cuando uno habla de estos desafíos globales desde el punto de vista de cómo los negocios tienen que analizar sus escenarios, también esta pandemia es algo que nos saca totalmente del juego. Creemos que me encantaría conocer a alguien que diga que hace 5 años, hace 3 años, hace 1 año puso en su análisis de riesgo una cosa como la que estamos viviendo. Finalmente, nosotros vemos que esto es lo que se nos viene encima, ¿no? Es una figura un poquito humorística de lo que está pasando, digamos, pero que también refleja muy bien la gravedad de lo que se nos viene una vez que superemos la pandemia misma, porque uno de los puntos clave es que esto es un shock muy puntual y sabemos qué va a pasar.
podemos demorarnos un poco más, un poco menos, vamos a demorarnos un poco más, un poco menos en tener una vacuna, en tener tratamiento, pero esto va a pasar. En el límite se va a generar inmunidad de rebaño, o sea, esto no va a ser para siempre, pero lo que viene después creemos que es mucho más complejo. ¿Cómo nos pilla nosotros como asociación gremial? Nosotros como asociación gremial estábamos embarcados en una agenda de transformación que creemos que nos ayudó con muchas herramientas para enfrentar tanto lo que fue la crisis social de octubre como lo que está haciendo la crisis del coronavirus actual. La Cámara de Comercio partió esta transformación que evolucionó hacia esta, valga la redundancia, a esta evolución de nuestra asociación gremial, de cómo nos relacionamos con nuestros socios y con la comunidad entera. Hemos avanzado muy rápidamente en hacer muchas propuestas e iniciativas que hemos instalado para enfrentar la crisis actual. Hemos hecho propuestas tanto al gobierno como entre las empresas. Tenemos iniciativas propias de la Cámara de Comercio. Hemos establecido una guía de apoyo, de todos los apoyos que hay de instituciones públicas y financieras a las empresas. Estamos haciendo constantemente talleres ayudando a las empresas a enfrentar estos cambios, porque también la velocidad de los cambios legislativos que se han desplegado para enfrentar la pandemia ha sido bastante impresionante, muy elogiable, pero también a las empresas les cuesta a veces enfrentar y adaptarse. Tenemos un observatorio de impacto económico y sectorial respecto a lo que está pasando. Hemos hecho campañas, estamos con una campaña muy poderosa de ofrecer 1000 mediaciones pro bono para las empresas que tengan problemas de cumplimiento en sus contratos. Creemos que tenemos que tratar de promover el diálogo de manera de resolver algunas situaciones que, si es que no se atacan tempranamente, pueden terminar en una judicialización de las relaciones entre empresas, y eso lo vemos como un costo que hoy día no nos podemos dar el lujo de tener. Hemos avanzado y hemos aportado con algunos protocolos. Hicimos al principio de esta pandemia un protocolo para la industria del e-commerce, para la logística del e-commerce, y hoy día, hace unos días atrás, 2 días atrás, lanzamos un protocolo para la industria de gastronomía y de los famosos deliveries de comidas preparadas. Estamos con una campaña abierta con todos los marketplaces que hay en Chile, dando condiciones preferenciales para que las pymes del comercio que no tenían acceso al comercio electrónico puedan rápidamente subirse al comercio electrónico y puedan ir sobreviviendo en base a que el comercio electrónico sigue funcionando. Tenemos una campaña con un portal y campus CSS que desarrollamos para poner una oferta amplia de cursos gratuitos para que las personas que están impedidas de trabajar, están en sus casas encerrados, a lo menos se entrenen en algo que nos ayude a que al regreso puedan ser un poco más productivos. Bueno, he hecho no sé, ya son muchísimos, decenas de seminarios respecto de cómo enfrentamos la crisis y disponibilizando distintas herramientas para las empresas. Desde una mirada de largo plazo de cómo estamos enfrentando esto, creemos que es muy importante tener muy presente que la economía en general, nosotros como asociación gremial en especial, tenemos una responsabilidad en el desarrollo sostenible desde la amplia mirada que no solo queda en los aspectos ambientales, sino que también en los sociales y de gobierno corporativo. Es importantísimo que hoy día reforcemos esto, un poco también como ustedes hablaban, se hablaba antes, el rol de las contralorías hoy día es más importante que nunca, porque bueno, hay un dicho de algún dirigente empresarial chileno en el pasado, dijo, las prisas pasan y las embarradas quedan. La verdad que usó otro chilenismo, pero ese era el sentido, digamos, de que en esta velocidad con la que tenemos que reaccionar frente a la crisis, tenemos que hacer las cosas bien. No podemos hacer las cosas mal porque eso nos va a traer costos mucho más complejos hacia el futuro. Aspectos reputacionales que hoy día están encima de la mesa y que son tan importantes que no nos podemos olvidar en una crisis. Esto lo voy a pasar rápido. Y aquí también me quiero detener respecto a cómo vemos esta interrelación de los factores ASG y cómo la asociatividad, las alianzas para lograr estos objetivos son la base de lo que estamos planteando como asociación gremial. Evidentemente que el gran impacto de esto
para las personas y para nuestros habitantes va a ser desde el punto de vista del desempleo, el trabajo y cómo eso se traduce en pobreza. Hay un desafío enorme en Latinoamérica porque tenemos economías que tienen una demasiada alta tasa de informalidad. Y esos trabajos que evidentemente las personas salen a buscar desesperadamente y tienen todo el derecho a hacerlo, en la medida que se instala una mayor tasa de informalidad, generamos problemas futuros respecto de los sistemas de protección social. Creemos que, de nuevo, nuestro rol es preponderante para que, en base a las alianzas que logremos con el sector público, los gremios, las empresas, etcétera, y todo el ecosistema que nos rodea, sean la base para promover una recuperación sostenible, una recuperación con trabajos dignos y trabajos que no queden en la informalidad. Nosotros, hoy día es nuestra mayor preocupación. Uno, reducir la tasa a la cual se están perdiendo empleo, por supuesto, tratar de que todas las empresas tengan acceso al financiamiento necesario para sortear este golpe tan exógeno a los modelos de negocio. Aquí se van a perder empresas no porque su modelo de negocio estaba mal, no porque no eran capaces de competir, sino que porque vino una pandemia, nos pasó por encima, y en 3-4 meses con flujo cero no hay empresa que sobreviva. En ese sentido es que pensamos que también tenemos que poner un esfuerzo mucho mayor en esta recuperación, y para la recuperación es vital esta colaboración y coordinación desde el sector público hasta las empresas, pasando por la organización intermedia en donde nosotros estamos. Desde ese punto de vista también hemos hecho un llamado y hemos suscrito este compromiso en donde queremos que nuestras empresas se pongan por delante todos los aspectos de sostenibilidad y en el buen sentido de esto, sobre todo cuando pensamos en los aspectos sociales y aspectos económicos respecto de cómo vamos a enfrentar y luchar en contra de estas tasas de desempleo y la pobreza que se nos viene. Hemos seguido haciendo otro tipo de conversaciones que van en torno también a la transparencia, a la ética de los negocios, que es muy importante, y que, de nuevo, un poquito también en sentido de lo que mencionaban respecto al rol de Contraloría. No nos podemos olvidar en este momento específicamente de estos temas, porque está la tentación de pasar por encima, de que se relajen los controles, etcétera, y esto nos va a generar problemas de largo plazo que ya todos los conocemos. Y finalmente, hacer un llamado y hacer una reflexión respecto de que poner por encima de nuestras prisas, de alguna manera, estos factores son una oportunidad. Yo tiendo a decir son un buen negocio, ¿eh? Porque en el largo plazo esto nos reditúa y creemos que es vital para que podamos tener una recuperación sostenible, una recuperación que considere todos estos aspectos. Y hasta ahí la presentación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la buenísima presentación. Por mencionar también los objetivos de desarrollo sostenible, que es un poco el paño de fondo en el cual estamos trabajando actualmente con esta serie de webinarios y sobre todo con el ciclo que estamos desarrollando actualmente. Y bueno, tenemos, como les decía, muchas preguntas que nos están llegando desde la audiencia. Pero antes de las preguntas, queríamos, y aprovechando que tenemos un panelista de esa nacionalidad, queríamos mandarle un fuerte saludo a todas las personas que nos ven desde México. Ayer tuvieron un terremoto. Nosotros como chilenos sabemos lo que se siente, así que nada, pues mucha solidaridad, cariño y buena onda, como decimos nosotros, para todas las personas que nos ven de México, que son muchas. Así que eso. Y ya, me lanzo entonces con las preguntas para nuestros panelistas, porque, como les decía, hay varias. Por ejemplo, acá Gabriel, desde México, nos pregunta cuál es y cuál será el papel de los gobiernos nacionales para la atención de los problemas económicos, sociales y políticos derivados de la pandemia, pero esto muy pensando en el contexto de la coordinación entre gobierno nacional, locales y los diferentes sectores de la sociedad. No sé, quizás podemos partir con Noel. Carlos nos puede dar también la visión desde como parte de la sociedad civil.
Gracias, Osvaldo. Pues bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante. Una de las cosas que estamos viendo es que todos en un país como México, en otros países donde los gobiernos subnacionales juegan un rol muy importante en la provisión de bienes públicos, entre ellos la salud. Sabemos desde ese tiempo que se tenían importantes carencias en términos de la cobertura, de los servicios, de la calidad de los servicios. Y bueno, lo que la pandemia está haciendo es dejar en evidencia de forma grave, creo, esas limitaciones, porque no se está pudiendo aprovechar la red que tendrías con los gobiernos subnacionales de la mejor manera. Entonces yo creo que, como comentaba al final de la presentación, hacia adelante van a tener que venir replanteamientos importantes de las relaciones intergubernamentales en los países, no nada más en las responsabilidades de gasto que van a ser importantes, pero también en las necesidades de fortalecer la capacidad de financiamiento y de tanto propio como externo, no externo, pero propio y de nivel nacional, de los gobiernos subnacionales para poderles dar el apoyo para que lleven a cabo mejor sus labores. Ahora, esto obviamente tiene que venir de la mano, en México se conoce muy bien, con el fortalecimiento de las entidades de fiscalización. Ha habido varias reformas, está avanzando muchísimo el trabajo que está haciendo la auditoría. Es muy importante, el auditor actual es uno de los mayores expertos en temas subnacionales en México. Entonces creo que ahí se está haciendo un gran énfasis en fortalecer esto y sobre todo para ir mejorando los procesos. Ha habido experiencias desafortunadas de corrupción, de decisiones inadecuadas que han ido mermando la confianza ciudadana. Y bueno, en el tiempo creo que es una necesidad replantear esos pactos fiscales tanto a nivel federal como a nivel federal con los gobiernos subnacionales. Y en ese pacto amplio que hablo de la necesidad de reconstruir hacia adelante, es muy importante también que esté incorporada la sociedad civil. Si no están todos los sectores de la sociedad incorporados, sector público, sector privado, sociedad civil, academia, todos los grupos, no se va a poder llegar a un acuerdo mejor de lo que tenemos. Y la pandemia, desafortunadamente, dentro de toda su gravedad y todas las malas noticias y la tristeza que ha generado, tenemos que verla como esa oportunidad hacia adelante para reconstruir mejor lo que tenemos. Gracias. Carlos. Sí, yo quería hacer un comentario al respecto a la pregunta, en el sentido de que, bueno, en Chile creemos que el gobierno hizo una medida, digamos, implementó una medida bastante inteligente respecto de disponibilizar líneas de crédito hacia las empresas. El mecanismo es bien específico y no nos vamos a centrar en él, digamos, pero lo que hizo básicamente fue poner garantías estatales para que los bancos le pudieran prestar a las empresas, porque ¿qué es lo que te pasa en una empresa hoy? La pandemia te obliga de alguna manera a estar inactivo por 2, 3, 4 meses, ojalá que no sea más que eso, y con flujo cero cualquier empresa no es capaz de sobrevivir. En este sentido, como yo decía en la presentación, esto no es fruto de que mi modelo de negocio estaba mal planteado, en que hubo una crisis financiera, etc. Es una cosa tan exógena y un shock tan específico que si yo logro pasar estos meses de flujo cero obligatorio, digamos, soy capaz de retomar luego mi actividad y soy capaz de retomar mis compromisos. Hoy día las empresas se ven obligadas a seguir pagando salarios, a seguir pagando sus compromisos contractuales, arriendos, etc. Hay una infinidad de cosas que las empresas tienen que pagar. Si en este instrumento el gobierno les permite, a través de poner una garantía del Estado, en el límite el Estado nunca debería tener que desembolsar, a menos de que esa empresa en el largo plazo no sea capaz de pagar ese crédito, con tasas, tasa virtualmente cero, a tasa real casi cero, o cero, dependiendo de cómo se mueva la inflación en este tiempo.
Y por esa vía le da la opción a los bancos de poder prestar, porque esa es era la otra problemática en esto. Una empresa cualquiera que se acerca a su banco a pedirle un crédito para enfrentar esta crisis, el banco, por normas de Basilea, por normas de la Comisión del Mercado Financiero local en Chile en específico, y me imagino que en los demás países muy parecidos, no le puede prestar a una empresa que está con flujo cero. Tú tienes que tener flujo, tienes que tener colateral, hay todo un análisis de riesgo que está muy normado, y un cliente que podía ser un excelente cliente para el banco antes de la pandemia, digamos, en marzo o en febrero o en enero, hoy día no es un buen cliente y no es sujeto de crédito. Esta disponibilidad del Estado, del gobierno, de poner una garantía para poder apalancar ese crédito, le permite al banco prestarle a la empresa. Nosotros en ese instrumento creemos que fue bastante inteligente la forma de implementarlo, y lo que hemos estado haciendo un llamado a la autoridad es en ampliar la cobertura del crédito, porque además obliga al banco a tomar un porcentaje mucho menor del riesgo, pero también en el banco tenemos entre comillas, la musculatura para analizar los riesgos. Y eso también es importante, porque no se trata de regalar dinero, se trata de realmente ir en ayuda de un modelo de negocio que está golpeado por un evento tan exógeno y tan puntual como este, y de manera de que una vez que se supere, bueno, la empresa se demorará un par de años, lo que sea necesario en pagar el crédito, pero no va a implicar que el Estado le ponga dinero a las empresas, sino que disponga de estas garantías y que pueda concentrar, por supuesto, toda su fortaleza y toda su capacidad en las urgencias sociales, que son las más importantes desde el punto de vista político. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, mira, acá tenemos otra pregunta de Winston. Winston nos pregunta, a propósito de estos préstamos internacionales que en algún minuto se tocaron como de ayuda a los gobiernos, nos preguntan cómo ven ustedes, nuestros panelistas, la idea de condicionar el uso de el préstamo de estos fondos a que, bueno, se usen para temas exclusivamente de la pandemia, y además a instrumentalizar observatorios de ejecución de políticas públicas, un poco unirlo quizás al manejo interno. No sé si eso ya existe, si nos pueden contar un poco sobre ese punto. ¿Noel, Carlos? Okay. Si quieren, yo voy primero. Bueno. En general, o sea, todas estas líneas de crédito de emergencia tienen esa lógica de que se utilicen para la pandemia, no están abiertas a otra cosa. En el diseño así es como viene. Y bueno, depende de cada institución multilateral cómo se establecen esos contratos, pero sí están enfocadas específicamente en hacer frente a la pandemia. Ahora, respecto a lo de los observatorios, yo creo que hay labor de tres partes que es muy, muy importante. Primero, de los gobiernos, específicamente los ministerios de Hacienda, que bastantes de ellos ya están impulsando portales de transparencia. Por lo general, esos portales están más enfocados en la parte de las acciones que se están ejecutando, no necesariamente de los flujos que se utilizaron o que se generaron para poder financiar estas acciones. Y por eso es que decía que era importante analizar estas medidas de gasto, de ingreso, de alivios tributarios, por ejemplo, que generan espacio, pero no siempre se tiene claridad de cómo se implementaron. Es muy importante entender también la parte de financiamiento, lo que entra por financiamiento externo, por financiamiento, colocaciones en mercados locales, y también de organismos multilaterales de crédito. Y esa parte creo que es importante, dar claridad de dónde están proveniendo esos recursos que se están utilizando para hacer frente a la pandemia. Y después a la fase de reactivación, que también va a ser importante. Ahora, también, por otro lado, las contralorías, yo creo que aquí también pueden tener un papel importante. Yo, en el caso que conozco mejor, es el de México, y se han metido desde hace varios años mucho en los temas de endeudamiento, en temas de institucionalidad fiscal en general. Entonces, ahí creo que también podría haber una labor importante. Depende también de las líneas que tengan establecidas en cada una.
Y los organismos internacionales también, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, todos están teniendo portales específicos de sus líneas de apoyo a los países, poniendo los créditos que se están autorizando hacia los países, en qué términos y demás. Entonces creo que eso es bastante importante. Nosotros en CEPAL tenemos el Observatorio COVID. Si entran a la página de CEPAL, www.cepal.org, van a ver ahí el logo que dice Observatorio COVID, y tenemos un portal donde estamos poniendo todas las acciones que los países de América Latina y el Caribe están ejecutando. Pueden ir país por país para ver el tipo de acciones agregadas por distintas sectores, categorías, y todas las publicaciones que estamos haciendo. Entonces yo creo que son esfuerzos en conjunto en 3 niveles que pueden ayudar muchísimo a dar esta visibilidad, esta transparencia que es tan importante en este momento. Gracias. Muchas gracias. Carlos, no sé si tienes algo que decirnos, porque te tengo varias preguntas también. No, dale. Está perfecto. Mira, en términos generales dicen, considerando la falta de transparencia y aumento de la falta de transparencia estructural en términos generales, aumento de la desconfianza, temas ciudadanos, qué sé yo, vemos que el medio ambiente también ha tenido una recuperación de oxígeno. ¿Qué acciones en concreto se estima que deberían tomar los gobiernos, en el caso nuestro, en el caso del gobierno chileno, como para poder lograr salir de la pandemia? Y también esa pregunta viene pegada con cuánto se estima que debería durar o que van a durar los efectos económicos del COVID-19, primariamente, digamos, porque en una de esas duran más de lo que tenemos pensado. Sí, bueno, lamentablemente ya hay hartos expertos que han convenido, digamos, que vamos a tener un retroceso de varios años, se habla hasta de una década, quizás en algunos de nuestros indicadores. Evidentemente que no nos vamos a demorar 10 años en volver al nivel quizás 2019, 2018, donde nos gustaría volver rápidamente. ¿Por qué? Porque el camino recorrido ayuda, porque la base infraestructura ayuda, hay muchas cosas que ayudan a que eso no sea así. Pero evidentemente que la capacidad de absorber empleo es relativamente lenta. Y lo otro que nos preocupa a nosotros muchísimo es que históricamente en Chile en las últimas décadas, cada vez que hemos visto alguna crisis económica, que generalmente por la apertura del mercado chileno, cualquier crisis económica en cualquier parte del mundo nos golpea en algo, las tasas de desempleo tienden a quedarse un poco más arriba. El desempleo estructural que ha pegado en un nivel siempre un paso más arriba de lo que lo teníamos antes de esa crisis. Eso algunos pensamos que es fruto también de algunas inflexibilidades de nuestro modelo. Es muy común escuchar en las empresas que después de una crisis y cuando ya se está saliendo de ella, cuando ya se está en una recuperación franca, los nuevos proyectos tienden a aprobarse más lentamente porque las empresas se resisten a volver a tener, digamos, nuevas contrataciones. Ese es un gran problema de nuestra estructura. Pensamos que ahí es donde está la clave de nuestro desafío hacia los próximos meses y años, seguramente. Y yo creo que el desempleo con que terminemos de caer, digamos, en las tasas de empleo en esta pandemia, seguramente nos va a tomar un periodo muchísimo mayor del que nos demoramos en llegar a esto, ¿no? Si nos hemos demorado 2 o 3 meses en llegar a, según mis estimaciones, alrededor de un 20% de tasa de desempleo, no nos vamos a demorar 3 meses en recontratar a esa gente. Y ahí es en donde nosotros creemos que hay un rol muy importante de apalancarnos en la tecnología. En los últimos años hemos visto cómo a través de las plataformas colaborativas ha sido la única forma de absorber grandes volúmenes de empleo. Sin embargo, por lo menos desde el punto de vista de la mirada nuestra, estamos al debe en un aspecto de eso, en que eso no se traduzcan en empleos precarios. En Chile, gente que se quedó desempleada los últimos 2 o 3 años tuvo la oportunidad de, a través de plataformas, empezar a dar servicios de distinto tipo, pero con esta estructura en donde su teórico contrato era directo de persona a persona y en donde todo el aspecto del sistema de protección social quedaba fuera del análisis.
y eso no puede volver a pasar. Nosotros somos críticos de esa situación. Creemos que si vamos a usar plataformas colaborativas para juntar mano de obra, talento, con necesidades de las empresas o las personas o los individuos, tenemos que hacerlo en base a que se cumplan todas las leyes sociales que tenemos. No puede haber un trabajador que no tenga seguro de desempleo, no puede haber un trabajador que no tenga seguro de accidente del trabajo, no puede haber un trabajador que no esté aportando a su fondo de salud y no puede haber un trabajador que no esté aportando a sus fondos de pensiones. Esa cobertura social que implica el trabajo digno y que implica un trabajo sostenible, sustentable, es base para la recuperación. Porque de lo contrario, como yo lo decía antes, vamos a estar en un problema mucho mayor de informalidad y que en Latinoamérica hemos visto que cuesta tanto salir de ahí. Bueno, y eso va muy en línea también con el concepto de la transversalidad de la Agenda de Desarrollo Sostenible. O sea, si queremos tener un desarrollo sostenible, tenemos que preocuparnos de lo económico, pero de lo social y también de lo ambiental. Si queremos sacar a la gente de la pobreza, hay que preocuparse de la educación, de la salud. Así que fantástico, porque qué bueno que esto refuerza lo que hemos venido conversando en las últimas semanas. Oye, Noel, mira, desde distintos países todos nos dicen cómo lo ha hecho el gobierno de este país, cómo lo ha hecho este gobierno, cómo lo ha hecho este otro. También lo preguntaron desde Chile, desde Colombia, desde Guatemala, desde México. Varios preguntan cómo lo está haciendo mi gobierno. Entonces, quizá es re difícil calzarse con eso, pero en una de esas sí nos podrías contar hasta aquí, en lo que ustedes han visto, y siempre desde la perspectiva económica, que es lo que estamos conversando actualmente, ¿cuál consideran que han sido buenas prácticas de los gobiernos del continente para enfrentar la pandemia, insisto, desde la mirada económica? Sí, mira, como en una de las primeras láminas que presenté, en general la visión o la lógica de las medidas que están implementando los países están basadas en tres grandes ejes. Primero, el fortalecimiento del sistema de salud. Segundo, proteger o apoyar a los hogares, sobre todo en la pérdida de ingresos. Y tercero, tratar de proteger la capacidad productiva de la economía, que como mencionó Carlos es fundamental, ¿no? En ese sentido, prácticamente todos los gobiernos están siguiendo esas líneas y eso es muy importante. Y yo creo que hay que entenderlo desde una lógica muy específica. Poder proteger o poder lograr estos tres objetivos son fundamentales, porque si no controlas la pandemia, no puedes dar el siguiente paso de la recuperación, ¿sí? Segundo, si logras apoyar el ingreso de los hogares y que no se te desplome los ingresos de las familias, vas a permitir que los niveles de pobreza y de desigualdad no se te disparen más de lo que están creciendo. Y segundo, también eso le puede generar una especie de efecto para la demanda de consumo de bienes en la siguiente etapa, ¿no? Y ahorita en la primera etapa en la que estamos, pues para que la gente no se te muera de hambre, o sea, eso es lo fundamental. Tienes que tener a la gente sana y que puedan tener los satisfactores básicos para pasar por este momento tan complicado. Y eso, en general, todos los gobiernos están ampliando sus redes de protección social, los programas de transferencias condicionadas o no, o distintos programas de transferencias a la población, y eso es muy importante. Y el tercero, que Carlos ha hecho mucho énfasis, es fundamental. Tampoco puedes permitir que se te desplome la capacidad productiva, y con esto me refiero a las empresas y al empleo, porque si te quiebra una gran cantidad de empresas, el día de mañana que trates de reactivar, no vas a poderlo hacer porque no van a existir esas empresas que ofrezcan esos bienes y esos servicios. Y segundo, si a lo mejor están, pero despidieron a todo mundo, bueno, la reactivación sería muchísimo más lenta porque primero las empresas tendrían que empezar a recontratar dependiendo de cómo vean la demanda que van a ir teniendo y demás, y eso lo haría muchísimo más lento. Entonces, en realidad, esta primera etapa es de poner un piso para que no se te desfonde, se te desplome más toda la economía y los avances sociales que se han tenido en los últimos 20, 30 años en la región.
Y ahora hacia adelante, que creo que es una cosa que es muy importante, hay que hacer dos cosas. Uno, tener la flexibilidad porque en general se está viendo acá en Chile, pues esta primera etapa que en algunos momentos se pensó que duraría 3 meses, está durando más, ¿no? Y aquí en realidad quien manda es la pandemia, no la voluntad de una persona o lo que quisiéramos como sociedad. Entonces, por eso es importante el primer punto, poderla controlar. Y hacia adelante tener esa flexibilidad, otra vez que no se te sigan deteriorando todos los indicadores sociales y económicos, y después empezar la reconstrucción. Carlos ya mencionó el tema, bueno, yo lo mencioné también, el tema de Chile, de esta visión hacia 24 meses para reactivar. Hay varios países que ya están avanzando hacia allá y eso es bien importante porque en ese momento de reactivación es donde se abre la puerta para poder tener acuerdos amplios, políticos, sociales, importantes, que permitan generar una mejor reactivación, que permitan que hacia donde vayamos sea más hacia un desarrollo sostenible, que se puedan generar las redes de protección social más adecuadas, evitar que la informalidad crezca. La informalidad genera muchísimos problemas para la actividad económica, para las personas, y bueno, desde mi ámbito, desde el punto de vista fiscal, te merma la capacidad de ingresos del Estado. Entonces, es muy importante poder reconstruir, ver hacia adelante de una manera más sólida y ahí es donde, insisto, el tema de generar nuevos pactos fiscales va a ser importante, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana que se pueda construir en este momento va a ser fundamental para poder dar ese siguiente paso de mejor manera. Gracias. Gracias, Noel. Y justamente a propósito de confianza ciudadana tenemos una pregunta para Carlos y nos dicen que no cabe duda que las empresas tienen un rol central en lo que viene, en la recuperación que viene, para salir adelante de los problemas económicos que el COVID nos va a generar. Pero nos dicen, ¿cómo lo hacen ustedes como agrupación de empresas o desde el ámbito de la sociedad civil para relevar su labor e impacto en la sociedad y particularmente con los más postergados? Bueno, ahí desde el punto de vista de la visión empresa es donde queremos estar poniendo siempre por encima estos elementos que nos traen los objetivos de desarrollo sostenible. Y muchas veces, sobre todo en los últimos, no sé, tiempos, ya hoy día hay un mayor entendimiento, pero quizás hasta hace muy poco tiempo uno empezaba a hablar de esto e inmediatamente la gente hacía el switch hacia los aspectos ambientales. Pero creemos que ya esto tiene la madurez suficiente para que se entienda que los aspectos sociales y de gobernanza son también parte de esta ecuación y que el ámbito de acción de la empresa, mirada como un ente social más, que está rodeado de múltiples partes interesadas o stakeholders, es donde tanto es el empleo, la comunidad en donde participo, las comunidades que afecto, etcétera. En ese sentido es en donde nosotros al menos desde la Cámara de Comercio de Santiago, hemos querido impulsar la sostenibilidad en el entendido completo de la sostenibilidad, desde la económica, por supuesto. Un modelo de negocio no va a funcionar si es que si es que no tiene utilidades, si es que no logra sus objetivos económicos, pero nunca dejar de lado todos los demás aspectos que también son parte de esta gran ecuación. En el largo plazo, las empresas van a sobrevivir si es que son sostenibles tanto ambientalmente, por supuesto, si es que son sostenibles socialmente, si es que son sostenibles económicamente. En ese sentido es que hacemos hincapié, somos de alguna manera repetitivos en que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis tan profunda, no nos debemos olvidar de estos aspectos. Y para nosotros, hoy día, la gran lucha es la lucha contra el desempleo. Es la lucha porque no sigamos perdiendo empleos. Porque no es solamente defender una empresa porque la empresa no desaparezca. Quizás eso afecta, no sé, a un par de familias empresarias. Pues, es terrible. Pero es mucho más terrible la cantidad de otras familias que dependen del ecosistema de cada empresa. La familia de los trabajadores, la familia de los proveedores, la familia en general. En ese sentido es que esta crisis tan dura, tan exógena desde el punto de vista de lo que para las empresas normalmente era su ámbito, nos está dejando un desafío tan grande respecto de cómo paramos la pérdida de empleos,
Y eso básicamente por la vía de que seamos capaces de mantener vivas a las empresas durante este periodo de pandemia, y después cómo somos capaces de absorber esos empleos o esa gente que está desempleada, generar empleos de una manera sostenible. Ahí es donde queremos poner el foco como asociación gremial, ahí creo que es donde tenemos más que aportar, porque evidentemente nosotros no vamos a enseñarle a un empresario a cómo ser exitoso en su modelo de negocio, en su know-how, etc. Pero muchas veces podemos ser capaces de empujar esta visión más global del desafío, más global de lo que significa un modelo de negocio sostenible, y ahí es donde queremos poner nuestro acento en lo que viene. Muchas gracias, Carlos. Oye, bueno, estamos un poco pasados la hora, así que recibimos muchas preguntas que dicen relación con el rol de las entidades fiscalizadoras, de las contralorías, los tribunales de cuentas, las cortes de cuentas, las auditorías generales, auditoría superior, depende en el país en el que estemos. Entonces, un poco para ir cerrando, me gustaría escuchar si nuestros panelistas nos pueden contar desde su perspectiva, ¿cuál opinan que debería ser el rol o cómo ellos sienten que las entidades fiscalizadoras deben jugar un rol en el contexto de pandemia que estamos viviendo actualmente? No sé, Noel. Bueno, yo voy a partir con eso, aparte del gran desafío, digamos, de que en esta velocidad de medidas de los gobiernos, etcétera, las contralorías yo me imagino que están igual de estresadas que todo el resto del sistema, digamos, obligadas a ¿cómo se llama?, a redoblar sus esfuerzos para que los controles se sigan cumpliendo. Pero también yo quiero destacar, y por lo menos acá en Chile y en la Cámara de Comercio de Santiago, con la Contraloría General de la República en general, tenemos una relación de cooperación que es muy valiosa. Las empresas lo valoran muchísimo. Todos sabemos que las empresas, cuando se relacionan con sus entes reguladores, sea en el ámbito que sea en el tributario, sea la Contraloría, etcétera, generalmente son muy cautas y muchas veces actúan con algo de temor respecto a, bueno, si yo voy y hago esta consulta, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a venir a fiscalizar? ¿Voy a estar en el radar? Etc. Ese, ¿cómo se llama?, aprehensión natural se da mucho. Y en base a las relaciones que nosotros tenemos con Contraloría, con Servicio de Impuesto Interno, etcétera, con varios de nuestros reguladores en Chile, creemos que aportamos muchísimo a ser, como ente intermedio que somos, a ser un articulador de esas conversaciones, de esas consultas. Tenemos muchas veces gente de Contraloría aquí en nuestros comités de trabajo gremiales, también exponiendo temas de interés para las empresas, que es mucho más fácil hacerlo desde la plataforma que otorga la asociación gremial que directamente, tanto por el alcance que podemos tener con todas las empresas que son miembros, como también por esa natural resquemor del privado cuando se enfrenta a los entes reguladores. En ese sentido, nosotros siempre agradecemos a Contraloría esa confianza, esos acuerdos que tenemos de difusión, de buenas prácticas, de nuevas normas, etcétera. Hay muchísimos ámbitos en los cuales cooperamos y son muy efectivos, son realmente muy efectivos. Efectivamente. ¿Noel? Pues yo creo que tienen un rol fundamental, como he insistido ya en varias ocasiones, en el tema de generar confianza ciudadana y opinión pública de lo que está sucediendo. Es fundamental en esta parte de la emergencia, que obviamente se tienen que seguir los controles, los mecanismos de control que se debe de tener. Y ir acompañando, o sea, creo que hay dos lados. Una, ir acompañando a los ejecutores. Recuerdo el caso en Perú que lo comentaron, que están acompañando a los ejecutores para tratar de generar esa confianza cuando pueda existir alguna duda entre cómo hacer la ejecución de alguna de estas medidas para que no vaya a tener algún problema legal. Eso yo creo que es fundamental, ese acompañamiento que dan a los ejecutores de gasto. Y por otro lado, pues a la sociedad, entender que lo que está pasando, los portales de transparencia, nosotros empezamos ya a revisar varios de los que escuchamos de los países. Creo que eso es muy, muy importante. Yo sí recomendaría
que si pueden darle más publicidad a sus portales de transparencia en este momento para las medidas del COVID va a ser fundamental. A veces desde que cuando estamos fuera, fuera me refiero a desde organismos internacionales, sociedad civil, la misma academia, pues uno trata de conseguir la información por todas partes, de los portales de transparencia de los ministerios de Hacienda o de los gobiernos, también los de las Contralorías son muy importantes, y sobre todo generar este conocimiento público de todos los productos. Cuando estaba en México, en el Senado, en el instituto en el que estaba, hicimos un convenio con la Auditoría Superior de la Federación, y era buenísimo porque teníamos mucha contacto con los equipos de la auditoría, y una cosa que me llamaba mucho la atención es que la auditoría, siendo parte específicamente de diputados, pero parte del Congreso, a veces en las iniciativas de ley que se presentaban, ni siquiera la consultaban y ni siquiera consultaban todo el trabajo que la auditoría ya había hecho en temas específicos. Entonces, en ese sentido, hay un gran acervo de información que han trabajado. Cuando me preguntaban sobre algún tipo de ley específicamente económica y demás, la pregunta que siempre hacía es, bueno, ¿ya vieron lo que la auditoría ha publicado al respecto? Porque ahí muchas veces ya estaba claramente el camino que ellos creían de las modificaciones que tenían que hacerse para solventar algunos de los problemas que se estaban enfrentando y que se trataban de solventar con esas modificaciones legales. Entonces yo creo que eso es muy importante. Nosotros tratamos de incorporar en nuestros reportes, nuestros informes, la visión de la auditoría específicamente en los temas que estábamos tratando. Y bueno, el trabajo de esta asociación de la OLACEF creo que es fundamental también para poder potenciar con toda la red latinoamericana que tienen el trabajo que están haciendo, y creo que va a ser fundamental. Van a salir muchas lecciones, como decía, lecciones a nivel internacional de lo que se está haciendo, que creo que se deben de incorporar en los análisis de la academia, de sociedad civil, del sector público y también de los organismos internacionales que ustedes van a elaborar. Entonces creo que la colaboración va a ser fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y un poco en la línea de lo que nos comentas, en algún minuto también Noel citó el sitio web que la CEPAL tiene, donde ha agrupado información en materia de COVID. Nosotros en la CEF, ustedes lo saben, también tenemos ese sitio que es www.lacef.com/COVID-19. En ese espacio encuentran también un enlace directo al sitio de la CEPAL. Así que pueden usarlo. En ese espacio también, porque nos han ido preguntando, encuentran el repositorio de estos webinarios, están los videos de los anteriores, va a estar este, por supuesto, entre hoy día y mañana lo publicamos, y también las presentaciones de nuestros panelistas. Y bueno, como ya les decía, estamos un poco pasados en la hora, podríamos seguir hablando, yo feliz sigo preguntando, tenemos muchas preguntas, pero nuestros panelistas son gente muy ocupada y tiene cosas que hacer, así que lo vamos a ir dejando hasta acá. Y para eso, entonces, desde ya agradecer sinceramente tanto a Carlos como a Noel por su disponibilidad, por su amabilidad, por la claridad en las presentaciones. Gracias por acompañarnos, gracias a ambos, también gracias a las instituciones que ellos representan, que son la CEPAL y la Cámara de Comercio de Santiago. Muy, muy agradecidos, sinceramente. Y un punto que se vincula mucho con esta presentación es lo que viene la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar del impacto del COVID en temas de transparencia y corrupción, que tiene que ver mucho con la última pregunta que conversábamos, que tienen que ver las contralorías, el control, lo que se está haciendo, compras públicas, etcétera. Lo vamos a ver la próxima semana en un seminario con tremendos panelistas también internacionales. Vamos a tener gente del BID, vamos a tener gente de la Agencia Anticorrupción de Francia, entre otros panelistas. Así que los dejamos invitados y también los invitamos mañana en el blog que publicamos todos los jueves sobre temas de COVID, a un blog que nos escribió el Contralor General del Perú, quien también hoy día ejerce como presidente de la OLACEF, y va a hablar sobre el control concurrente, que es el modelo de control que hoy día está usando tanto Perú como Colombia en las contralorías de sus países para hacer un control coetáneo a la actividad de la administración. O sea, en la medida que la administración actúa, la Contraloría o el Tribunal de Cuentas va haciendo un control de lo que se está realizando. Nos dejamos invitados a leer el blog. También pueden entrar en nuestro micrositio de la OLACEF sobre COVID. Y bueno, nuevamente a nuestros expositores, muchas gracias. Y a todos quienes nos acompañaron desde distintas partes del mundo, porque vimos desde España, vimos desde Noruega, desde Rusia. Así que muchas gracias a todas y todos. Nos vemos la próxima semana por el mismo canal y en el mismo horario. Estén bien. Gracias, Osvaldo. Un gusto. Gracias, Osvaldo. Gracias, Carlos. Un gusto los dos. Chao. Adiós.